Muy buenas tardes, compañeros. Reciban un cordial saludo de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. A continuación, vamos a hablar sobre el coeficiente de correlación en Excel, que fue un tema propuesto por el licenciado Pinuesa. ¿Qué queremos llegar con esto? Aprender las herramientas de Excel, tanto para una base de datos como para la vida cotidiana. A continuación vamos a hablar sobre el coeficiente de correlación, las fórmulas de aplicación, cómo se aplica en el Excel y cosas que tenemos que tener en cuenta para armar una base de datos y poder utilizar el coeficiente de correlación. A continuación vamos a explicar un poco sobre el tema y después vamos a continuar con una explicación, con un ejercicio de una base de datos reunida con los integrantes de todo el curso. Bueno, comencemos. Como primer punto vamos a ver qué es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es una medida estadística que indica la fuerza y dirección de una relación lineal entre dos variables. Va de menos 1 a más 1. Más 1 es una correlación positiva perfecta, 0 sin correlación y menos 1 correlación negativa perfecta. Cabe recalcar que una correlación positiva perfecta o una correlación negativa perfecta es muy rara vez ver en algunos casos. Es casi imposible encontrar esas correlaciones. Bueno, tenemos tres tipos de correlación. La positiva, que ambas variables aumentan juntas. Podemos poner un claro ejemplo en la edad y el peso. Mientras aumentamos de edad, aumentamos de peso. Esa es una correlación positiva que estaría entre, dependiendo de tu peso y tu talla, estaría entre de 0, podemos calcular que de 0 a 0.3 es una correlación baja, de 0.3 hasta 0.5 hasta 0.7 es una correlación media, y de 0.7 hasta 1 es una correlación fuerte, una correlación que podemos irlo de la mano. La negativa, una variable sube mientras la otra baja, y la nula, no hay relación aparente. ¿Para qué sirve en el Excel? La correlación en el Excel sirve para aplicaciones prácticas del coeficiente de correlación en Excel. Son los análisis de relaciones entre variables cuantitativas, ayuda a responder preguntas como: a más inversión en publicidad aumentan las ventas, estudiar más horas mejora las calificaciones, bajar el rendimiento si sube la temperatura. Permite evaluar hipótesis antes de aplicar modelos más complejos. ¿Cómo calcularlo en Excel? Ingresar los datos, colocar los datos de la columna A por la columna B. En el Excel tenemos muchas maneras de calcular el coeficiente de relación. Hay distintas fórmulas, podríamos decir. Tenemos f de x, la caja de fórmulas o insertar una función. Bueno, nosotros vamos a ver los tres tipos de temas a continuación en la explicación práctica del tema. Bueno, las precauciones importantes que se tiene que tener en cuenta. La correlación no implica causalidad. Que dos variables estén relacionadas no significa que una cause la otra. Sensibilidad a valores extremos. Un dato típico puede cambiar drásticamente el coeficiente o la medición. Solo mide relaciones lineales, no detecta relaciones curvas u otras más complejas. No sustituye un análisis profundo, es un análisis leve por encima, como se podría decir. Es un indicador inicial, no una conclusión definitiva. Bueno, a continuación va mi compañero Oscar Chalá. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Chalá y voy a hablar sobre las ventajas y limitaciones del coeficiente de correlación. Entre sus bondades figura su contribución a la identificación de patrones y el descubrimiento de relaciones entre un par de variables, así como su ayuda a la construcción de modelos predictivos y a la toma de decisiones informadas. Con él se minimizan el riesgo y la volatilidad y se facilita el proceso de gestión de riesgo por agregar aspectos a favor. Los tipos según Pearson. Según cómo sea la relación que hay entre dos variables aleatorias, se distinguen los siguientes tipos de correlación lineal: la correlación directa, la correlación inversa
o la correlación nula. Esto ya lo mencionó mi compañero, la directa es positiva, la inversa es negativa y la nula es sin correlación o cero. Ya, el coeficiente de correlación de dos variables es igual al cociente entre la raíz cuadrada del producto de la varianza de cada variable. Por lo tanto, la fórmula para calcular el coeficiente de correlación es la siguiente. P de XY es igual a la covarianza en X, Y, todo esto sobre la raíz de la varianza en X por la varianza en Y. Esto sería manualmente. Ya. La correlación y la regresión son dos conceptos que suelen ir unidos, ya que ambos sirven para analizar la relación entre dos variables. La correlación es una medida estadística que cuantifica la relación entre dos variables. En cambio, la regresión, si es una regresión lineal, será una recta, que permita relacionar las dos variables. De manera que la correlación simplemente proporciona un valor numérico a la relación entre variables, mientras que la regresión se puede utilizar para intentar predecir el valor de una variable a partir de la otra. Esto sería todo por mediante las diapositivas. Vamos a dar explicación práctica. Bueno, a continuación podemos observar esta base de datos que anteriormente ya las teníamos. Esa base de datos de dónde fue sacada. Esta base de datos fue reunida de los datos personales de paralelo de Estadística 03 de la Facultad de Ciencias Económicas. Estos datos tienen apellidos completos, fecha de nacimiento, nombre, edad, sexo, el peso, la altura, las notas y todo eso. Bueno, como anteriormente habíamos hablado, el coeficiente de correlación. Ahorita mi compañero va a proceder a explicarles cómo es un método de calcular el coeficiente de correlación. Mientras él me explica, yo voy realizándolo en la hoja de Excel para que todos puedan visualizarlo. Y así mismo vamos a seguir con los diferentes procesos que tenemos. Bueno, a continuación vamos a tomar los datos de peso y altura. Y con esos datos vamos a trabajar. Bueno, abrimos una nueva hoja de Excel para poder guiarnos más y solo trabajar con los datos que necesitamos y no con los demás que nos harían una confusión, podríamos decirlo. A continuación, mi compañero va a proceder a explicar cómo podemos calcular con un método. Ya, en este caso vamos a calcular que en este caso es en fórmulas. Damos un igual y nos damos a fórmulas. Y señalamos lo que dice el coeficiente de correlación, damos a aceptar. Ya, en este caso para la matriz 1 señalamos los datos de la columna B, B3 hasta el final en este caso, sin el encabezado. Ya, y en la matriz 2 de igual manera, sin el encabezado. Ya, en este caso tenemos un coeficiente de correlación de 0,34 positivo, ya que a medida que aumenta la altura puede aumentar el peso. A continuación, mis compañeros van a explicar la segunda forma de calcular. Bueno, como ya hablamos, utilizamos f de x o la tablita de argumentos de función. Bueno, en este caso, vamos a dejar sustentado este resultado para que vean que haciendo de la otra, tanto de esta manera como de la otra, podemos obtener el mismo resultado. A continuación, vamos primero a insertar una gráfica de dispersión. Esto que nos ayuda, más que nada, esto nos puede ayudar para poder guiarnos, ver si es que nuestro coeficiente de correlación es positivo o negativo o no hay correlación, lo que en este caso sería casi imposible. Como anteriormente dije en un ejemplo en la exposición, el peso y la altura siempre van correlacionados, tanto para positivo como negativo, pero nunca puede ser cero. Tampoco puede haber una correlación exactamente de 1, porque sería algo casi imposible, podríamos decirlo, porque es muy rara vez sale una correlación positiva. Bueno,
En este caso vamos a seleccionar las dos columnas para realizarlo más rápido. Seleccionamos las dos columnas, tanto peso y altura, y nos dirigimos al apartado de insertar en la hoja de Excel. Aquí podemos ver tantas gráficas, pero en este caso vamos a ocupar la gráfico de dispersión. Aplastamos y seleccionamos el primero, el que más nos acomodemos. En este caso seleccionamos el primero. Si nos podemos dar cuenta aquí cómo nos vamos a ayudar, si todo está hecho un envoltorio aquí, podríamos decirlo. Pero si nos damos cuenta, si abrimos un poco más, nos podemos dar cuenta que los datos se dirigen hacia la derecha, desde el mouse hacia la derecha, si se pueden fijar. ¿Eso qué nos quiere decir? Que hay una correlación positiva. ¿Y cómo podemos ver eso? Como ya lo anteriormente lo hicimos con FDX. Tenemos una correlación positiva de 0,34. Con el gráfico de dispersión nos podemos fijar que tenemos esa correlación. Es una correlación positiva. Si en tal caso hubiésemos tenido desde aquí hasta la izquierda, obtendríamos una correlación negativa. No quiere decir que sea malo, sino que solo cambiaría el positivo por el negativo. Bueno, a continuación vamos a ocupar la tabla para sacar el mismo resultado que sale aquí. Esto fue una ayuda que podemos decirnos que nos puede ayudar tanto en Excel. Bueno, en este caso nos vamos al apartado de datos, análisis de datos. Bueno, aquí tenemos que recalcar una cosa: muchos ordenadores no tienen esta opción, análisis de datos. No es que no la tienen instalada, sino que no la tienen seleccionada. Nos dirigimos a la parte superior izquierda, en esta flechita de aquí donde estoy poniendo el mouse, no sé si se puede observar. En personalizar barra de herramientas de acceso rápido, aplastamos ahí y nos vamos a más comandos. Bueno, después de haber entrado aquí, nos dirigimos a complementos en la parte de opciones de Excel y dijimos nos vamos a administrar y ponemos bien. En este caso podemos ver herramienta para análisis BA. En este caso vamos a deseleccionar. En algunas computadoras debe estar todo sin esto, pero en este caso lo vamos para herramientas para análisis. Por ejemplo, si selecciono eso, podemos observar que desaparece. Nos dirigimos acá nuevamente a más comandos, complementos, ir, y aquí seleccionamos herramientas para análisis. Ya podemos observar que tenemos las herramientas para análisis. Seleccionamos el análisis de datos. Bueno, aquí podemos ver que hay un sinnúmero de opciones, pero en este caso a nosotros nos toca hablar sobre el coeficiente de correlación y podemos ver que es la cuarta opción. Vamos a seleccionar el coeficiente de correlación. Vamos a seleccionar el rango de entrada. ¿Qué nos quiere decir rango de entrada? Toditos, tanto la columna A como la columna B, con los datos que vamos a trabajar. Aquí no importa, seleccionamos la altura con el título, podemos decir ya. Lo seleccionamos ahí y ponemos rótulos en la primera fila. ¿Por qué ponemos esta opción? Porque al inicio aquí pudimos observar que teníamos peso y altura. Bueno, aquí podemos obtener rango de salida para seleccionar en esta hoja, que sería en este caso así. Seleccionamos aquí rango de salida, aquí vamos a querer la respuesta y le damos en OK y le damos en aceptar. Listo. O también podríamos realizar de la siguiente manera: podemos proceso, altura, repetimos el mismo proceso, vamos a datos, análisis de datos, aceptar y ponemos en una nueva hoja. Esto nos va a hacer dirigirnos a una nueva hoja. Podemos observar que aquí está la base de datos inicial, la hoja que acabo de crear y la hoja con la que estábamos trabajando. Si se fijan, son los mismos datos. Voy a coger y copiar, control C y control V. No hubo ninguna alteración en los datos. Vamos a mover un poquito acá la gráfica para poder analizar los datos. Si se fijan, este método nos indica tanto con filas y columnas, con los subtítulos. Proceso es la correlación máxima que tenía que llegar, la altura, la correlación máxima que tenía que llegar, y podemos observar que tanto de los dos métodos obtuvimos el mismo resultado. Esto nos puede decir que no varía del método que lo hagamos, sino que en la tabla nos puede dar con sus títulos y con un poco más detallado que usando FDX. Eso sería todo por la exposición del día de hoy. Espero haber aclarado sus dudas sobre el coeficiente de correlación. Esto nos ayuda en la vida cotidiana, más a nosotros que vamos a ser ingenieros estadísticos, que nos ayuda a relacionar muchas variables, no solo se relacionan en estas. Pero como en exposición dijimos, si un dato atípico de A o B persona se cambia todo el coeficiente de correlación.